Oí diferentes historias de la red de Reddit. Una mujer publicó que estaba sola en casa y dejó salir a su perro. Momentos después escuchó a su perro rascarse para que la dejaran entrar, pero algo le impidió abrir la puerta. Ella mira por la mirilla y era un hombre haciéndose pasar por su perro. Todo ese post me asusta. ¿Y si ella no hubiera mirado y hubiera abierto? Estaba hablando con un chico sobre la esquizofrenia en Reddit. Me dijo que conoció a una chica y rápidamente se hicieron pareja, dice que salía con ella a todos lados y que diariamente se mandaban mensajes mutuamente, incluso llegó al punto en que se la presentó a sus padres. Lo más aterrador es que este chico descubrió que su novia no era real, solo era una alucinación por esquizofrenia. Dijo que le tomó un tiempo calmarse y darse cuenta de que en realidad estaba teniendo alucinaciones y fue internado en un hospital. Un poco inquietante, pero más triste que nada. Leí una historia sobre una niña y su papá que salieron a pescar. Un oso los atacó y desvivió al padre. Luego el oso arrastró a la hija de hasta su guarida, llena de más osos y se la comieron. Esto tomó varias horas y la niña estuvo viva y consciente durante la mayor parte del tiempo. Siguió llamando a su madre y su madre tuvo que sentarse y escuchar morir a su hija durante varias horas. La policía y los guardaparques no pudieron encontrarla ni salvarla. Leí ayer en un hilo de Reddit a un montón de publicaciones sobre chicos que intentaban contraer el SIDA y propagar la enfermedad. Transmitían SIDA a hombres desprevenidos diciéndoles que eran negativos cuando no lo eran, rompiendo preservativos, etc. Esta redacción es extremadamente suave en comparación a lo que yo leí, esas publicaciones se grabarán en mi cerebro por mucho más tiempo del que preferiría. Mi abuela contrajo el VIH a través de una transfusión de sangre en 1990 y murió de SIDA 4 años después. Fue absolutamente terrible y fue un momento extremadamente difícil para mi familia, una experiencia terrible, algo que cambió nuestras vidas para siempre. Me horroriza y enfurece absolutamente que exista esta jodida subcultura de personas que propagan la enfermedad y tratan de infectar a otros a propósito. Lo que siempre se me ha quedado grabado es el de una persona que llamó a la puerta de su apartamento. Abrieron la puerta y había un monstruo horrible con la cara deforme y llena de líquido rojo haciendo ruidos extraños. Cerraron la puerta y llamaron al 911. El operador dijo que ya había varias llamadas y que la policía estaba en camino. Resulta que el monstruo, era en realidad un inquilino del apartamento, intentó quitarse la existencia poniéndose un artefacto peligroso bajo la barbilla. Se voló la mandíbula inferior y toda la parte frontal de la cara, pero sobrevivió. Y ahora había decidido que quería vivir y buscaba ayuda tocando las puertas de todos sus vecinos. Hay una historia sobre una chica que firmó un contrato para esclavizarse a un chico y luego él abusó de ella y la agredió extensamente antes de terminar enterrándola en concreto en un terreno baldío. No incluí los detalles. Porque es muy fuerte y perturbadora la historia completa y todavía tengo jodidas pesadillas al respecto. Fue hace un tiempo, pero recuerdo que me sentí profundamente perturbado por una publicación que un hombre hizo en Reddit. Consistía en confesar haber criado parásitos y comenzar a transmitir dichos parásitos a personas inocentes de diversas formas. Una forma inquietante en la que transmitió los parásitos fue colocándolos furtivamente en la comida de los clientes que sin saberlo comían alimentos infestados de parásitos y enfermaban gravemente. Incluso llegó a llamar a los parásitos que criaba como sus bebés. He visto algunas cosas bastante jodidas en Reddit durante mi tiempo, pero esa publicación en particular definitivamente se lleva la palma como una de las publicaciones más inquietantes que he visto. Hubo una publicación de una adolescente que encontró a sus padres teniendo el delicioso en el sofá de la sala. Su madre llevaba el vestido favorito de ella, o sea, de su propia hija, y parecía que estaba interpretando a su hija. La adolescente salió corriendo y se quedó a dormir con una amiga. Más tarde la madre dijo que sí, que ella y el padre estaban jugando a que la madre era la hija teniendo el delicioso con el padre. Lo habían estado haciendo durante algún tiempo y la mamá había usado 3 de los vestidos de la hija y un par de pijamas, pero estaba bien porque la mamá los lavó después. En el momento de la publicación, la niña había visto a su madre solo esa vez y no al padre en absoluto y se había mudado con la familia de su amiga. Había muchas cosas malas ahí. Encontré un post en el que una madre confiesa que siempre odió a su hijo discapacitado, el hijo no puede moverse, hablar y ni siquiera es consciente de lo que lo rodea, y que ya estaba harta y lo dejó solo, cerca de un lago a propósito.
Luego, otro Reddit comentó que la policía encontró un cuerpo masculino de aproximadamente la edad del niño discapacitado, muerto, cerca del lago, donde supuestamente la madre dejó a su hijo, 2 días después de que la mujer hiciera la publicación. Vi una publicación, aunque bastante antigua, sobre un tipo cuyo hijo era un psicópata. Constantemente destruía la casa, destruía paredes con una especie de con un mazo, prendió fuego a su casa y muchas otras cosas. Un día, la esposa se enfureció porque él, de 16 a 17 años aproximadamente, estaba golpeando a su hermana enferma que tenía 5 años. Ella era una luchadora profesional. Ella le dio una paliza, lo encerró en una habitación durante una semana y la mujer la describió como la mejor semana de su vida. Después de eso el hijo escapó por la ventana y nunca más se le volvió a ver. Solo para aclarar, no culpo a los padres. Hicieron todo lo que pudieron, lo llevaron a un psiquiatra, estuvo en una institución mental pero casi desvive a un miembro del personal, etc. El niño hizo la vida de sus padres un infierno. Todo el mundo comenta cosas que leen en publicaciones aterradoras, pero la publicación más inquietante que he visto en Reddit fue la de un padre que intentaba desesperadamente controlar la vida de su hija, lo que viste, etc. Incluso hizo que un amigo ginecólogo le hiciera una revisión ahí abajo cuando ella tenía 14 años solo porque dijo cualquier hombre que no sea yo lo hará mal, y como soy su padre, necesito revisar que todo esté bien ahí abajo. La hija tenía unos 20 años en el momento de la publicación, el padre eliminó la publicación poco después de recibir algo de odio, pero nunca recibió mucha atención. Hubo un video sin censura de un cocodrilo desviviendo a una persona en pedazos y comiéndosela pieza por pieza, publicado en un hilo sobre vida silvestre. Lo peor de todo es que los comentarios más votados fueron algo como, Dios mío, esto es tan asombroso, esto es tan metálico, excelente metraje, jaja, el tipo debe saber bien, me encanta el sonido de los huesos al romperse. Dejé el hilo inmediatamente después de reportar la publicación, pero los administradores dijeron que la publicación estaba bien y que no era necesario eliminarla. Quizás no sea perturbador, pero este definitivamente es triste. No estoy seguro de hace cuánto tiempo fue la publicación original, pero encontré una publicación de un tipo que decía que quería probar sustancias solo como una sola vez, solo para ver cómo era. Si revisas su historial de publicaciones, más tarde verás y descubrirás que no se convirtió en algo de una sola vez. Su historial de publicaciones fue esencialmente una historia de cómo se volvió adicto a las sustancias y cómo su vida estaba siendo arruinada. Fue bastante triste leerlo en tiempo real. No recuerdo dónde ni quién fue, pero leí que un hombre descubrió que su hijo adolescente estaba teniendo el delicioso con el perro de la familia. Se enfrentó a su hijo y al hijo no le importó y lo volvió a hacer, entonces le contó a la esposa y la esposa no le creyó. Todo esto terminó destruyendo su matrimonio y por un tiempo el perro vivió solo con la esposa y el hijo mientras el hombre vivía en otra cosa. Finalmente recuperó al perro pero este estaba muy lastimado de ahí atrás, y a la esposa parecía no importarle. Fue largo y tuvo muchas actualizaciones, pero fue interesante si era cierto o no. Recientemente, me encontré con una publicación sobre una madre a la que le gusta hacer el delicioso con su propio hijo, e hizo publicaciones sobre las cosas que ha hecho con su familia adulta. No me refiero a la mierda de hacerlos con primos, sino hacerlo con su propio padre. También la mujer hizo una publicación sobre la legalización de esto y cómo no estaba mal tener el delicioso con familiares cercanos si no recuerdo mal. No estaba navegando allí, pero encontré la publicación en la página de otra persona porque interactuaron con la publicación de la mujer sobre su estilo de vida y cómo ahora planeaban hacer un movimiento para que esto sea legal. Me retiré de seguir leyendo porque pensé, ¿qué es esto? He visto muchas cosas malas en internet, pero un video que me llamó la atención fue el de un hombre que debió quedarse dormido viendo una película en su habitación con un par de familiares. De repente, un sujeto empezó a darle una paliza al hombre que dormía. El hombre que dormía debe haber sufrido un daño cerebral severo o tal vez incluso haberse convertido en un vegetal, pero maldita sea, la paliza fue tan fuerte que los miembros de su familia se despertaron y lo peor de todo es que simplemente abandonaron la habitación mientras golpeaban al pobre hombre hasta convertirlo en pulpa. No pude sacármelo de la cabeza durante días. Una vez vi una publicación sobre una joven adolescente había sido intimidada y maltratada y grabó un video en el que se adentraba en un bosque detrás de su casa, se subía a una silla y se ponía una soga alrededor de él. Bueno, ya sabes a qué me refiero.
Lloró y habló un poco sobre lo mucho que lamentaba ser, según sus palabras, una persona tan inútil. Luego apartó la silla de una patada. El video continuó durante aproximadamente 20 minutos después de su desvivisión y comienzas a escuchar llamadas entrantes de personas que intentan comunicarse con ella y, finalmente, escuchas a sus padres llamándola desde la puerta trasera. Fue muy triste. Una vez vi una historia en la que un hombre compró una casa antigua para su familia. En el sótano había un viejo tambor. Pesaba como 140 kilos o algo así, por lo que físicamente no podía moverlo y simplemente se olvidó del tambor. 9 años después, su familia se muda y vende la casa. Los posibles compradores no quieren en absoluto este viejo tambor en el sótano. El dueño de casa finalmente mueve el viejo tambor gracias a la ayuda de su amigo. La curiosidad los ataca y deciden intentar abrirlo. Intentan abrirlo durante 1 hora, hasta que finalmente abren el interior. Es otro tambor viejo, más pequeño. Entonces comienzan la segunda ronda. Y esta vez al abrir el tambor más pequeño descubren el cuerpo de una veinteañera mexicana de los años 60. El cuerpo fue dejado en cierto aceite y las condiciones eran las adecuadas para que el cuerpo permaneciera perfectamente intacto durante 40 años, cuando se descubrió el cuerpo. Una contadora en el edificio de mi oficina intentó contratar a un sicario para desvivir a su marido. Terminó contratando a un psicópata que casi desvive a toda su familia. Prendió fuego a su casa pensando que todos estaban arriba durmiendo. Acababan de partir en un crucero de Disney para pasar unas vacaciones familiares. Actualizar. Hay algunas preguntas sobre cómo sé esto. Le pregunté a seguridad del edificio sobre todos los policías en el vestíbulo y me contaron la historia presentada anteriormente. También me dijo que durante la investigación del incendio provocado ella mencionó haber intentado contratar a alguien para matar a su marido y las cosas se intensificaron a partir de ahí. Probablemente debería usar una cuenta desechable, pero ya publiqué sobre esto antes. Vi una publicación sobre una mujer que usó pastillas para no tener a su bebé. Les contaré la historia desde la perspectiva de la mujer. Compré pastillas para no tener a mi bebé. Tuve un ya sabes qué, en casa. Vinieron en un paquete de 3 cajas de pastillas. Por lo que otras 2 personas más usaron las pastillas. Una era una chica de 17 años que había quedado embarazada de un adicto que fue sentenciado a cadena perpetua y su madre no la dejó tener al bebé. No me arrepiento de esto y me siento bien con mis acciones. Sin embargo, me molesta tener que comprar pastillas para hacer eso en internet en un país donde el no querer tener un bebé es técnicamente legal debido a lo inaccesibles que pueden ser. Editar. Aquí hay una explicación de qué son las pastillas abortivas. Para los que se preguntan, ninguno de los efectos secundarios es demasiado grave. En una clínica, a menudo se le da el medicamento a la mujer para que lo lleve a casa. Lo más importante es estar atento a signos de infección como fiebre. También es recomendable acudir a un médico y hacerse una ecografía para asegurarse de que ya no está embarazada. Pero si no tienes signos de infección y ya no estás embarazada, la prueba dará negativo 3 semanas después de tomar las pastillas y probablemente estarás bien. Otro efecto secundario es el que se esperaría de cualquier interrupción de un embarazo, que es un nivel bajo de hierro. Tomé suplementos de hierro y antibióticos la semana después del mío y estuve genial. De hecho, trabajé al día siguiente. Los estudios han demostrado que las pastillas para no tener bebés tampoco afectan la fertilidad futura, lo cual es bueno saber. Además, los médicos no pueden diferenciarlo de una pérdida normal o una espontánea, por lo que si una persona se asusta y va a urgencias, debería aceptar simplemente decir que tuvo una pérdida espontánea. Algunos de mis amigos y yo empezamos a entrar en la red profunda para conseguir alucinógenos hace un tiempo. Bueno, uno de nosotros decidió empezar a explorar la Deep Web en su tiempo libre. Aproximadamente un mes después de que empezamos a explorar nosotros también, pero un día nuestro amigo dejó de hacerlo por completo y sin decirnos por qué. Todavía nos decía cómo pedir lo que queríamos en la web profunda y luego nunca volvió a entrar en la web profunda. Pasaron 6 meses preguntándole qué vio antes de que finalmente nos lo dijera. Dijo que encontró una sala de chat donde había una transmisión en vivo de personas jugando a la ruleta rusa y la gente apostaba sobre quién viviría o quién se desviviría. Vi la publicación de un tipo que decía cómo era la web profunda, se las relataré tal y como él lo dijo. Honestamente, no es tan emocionante como mucha gente cree. Hay muchos matones, pero supongo que el 90% de ellos son policías o una estafa.
Si buscas ser arrestado, hay enlaces de cosas prohibidas por todas partes. Fue mucho más fácil de encontrar estos enlaces prohibidos, pero nunca les dé clic. También hay muchas sustancias y artefactos peligrosos. Algo curiosos es que se venden grandes cantidades de cigarros, pero no es tan loco, ya que puedes encontrarlos en una tienda cualquiera, por lo que no es nada especial. En general, no buscaba que me arrestaran, así que no hice nada más que navegar por la wiki oculta. Tengo una historia divertida. Usé Tor en la escuela secundaria para pasar los sitios web que estaban bloqueados y poder jugar un videojuego. Tenías que habilitar Flash para que funcionara porque obviamente lo necesitas para jugar juegos, pero se supone que no debes habilitar Flash en Tor porque te permite ser rastreado. Realmente no me importó porque solo lo estaba usando para jugar, aunque luego revise, y efectivamente, estaba siendo rastreado. Un par de amigos y yo conducíamos a casa después de una fiesta de cumpleaños y un conductor ebrio nos chocó por detrás. Él iba a unos 120 km/h. Recuerdo que en el impacto, todas las ventanas explotaron y los neumáticos se hundieron hacia adentro y nosotros íbamos a unos 70 km/h, así que hubo una especie de efecto rebote que nos hizo ganar más velocidad. Íbamos a toda velocidad por la autopista sin control alguno. El auto golpeó a un motociclista y el conductor salió volando impactándose contra un poste, mientras nosotros seguíamos dando vueltas sin control. Desafortunadamente nuestro auto chocó contra una pared de un edificio, golpeando a una mujer que iba pasando por ahí. Solo pude recordar que la mujer quedó aplastada entre nuestro auto y la pared, mientras líquido rojo salía de su boca. La escena era horrible. También, según por lo que me contaron, el motociclista que impactamos no traía casco puesto, por lo que al caer al suelo desde una altura de 4 metros, se golpeó fuertemente la cabeza y básicamente su cráneo explotó, dejando el interior de su cabeza expuesto. Fue horrible. Por fortuna, mi amigo y yo que íbamos adelante en el auto, resultamos ilesos, pero mi amiga quien iba atrás no tuvo la misma suerte. Básicamente su cabeza se estrujó tan rápido y fuerte por el impacto, que su cuello se terminó por romper, dejándola tetrapléjica del cuello para abajo. Lo peor de todo fue que el conductor borracho que ocasionó todo esto resultó ileso, y solo tenía unos raspones. Realmente odia a la gente borracha después de eso. Tuvimos un cierre en mi escuela. El maestro no sabía lo que estaba pasando. Escuchamos una fuerte serie de golpes mientras nos acurrucábamos en un rincón y todos comenzamos a enviar mensajes de texto a nuestros amigos y familiares para despedirnos. Recuerdo que había mucho caos por la escuela, gente corriendo por los pasillos mientras se escuchaban estruendos afuera y nosotros estábamos adentro de nuestro salón, cubriéndonos con las mesas. En un punto, todo se queda en silencio, y nosotros estábamos atentos a cualquier cosa, cuando de repente se escucharon golpes en la puerta. Al parecer alguien quería entrar y como no pudo, le empezó a dar tiros a la puerta. En este punto todos estamos corriendo hacia las ventanas, rompiéndolas y saltando desde un segundo piso para sobrevivir. Todo se veía tan surrealista. En un punto yo tuve que saltar y afortunadamente caí en un arbusto, por lo que solo tuve raspones leves. Sin embargo, algunos compañeros no tuvieron la misma suerte. Sé que lo que voy a decir sonará muy macabro e irrealista, pero juro que es verdad. Mientras me levantaba y acomodaba, volteé a ver a mi salón, y solo pude ver cómo algunos de mis compañeros caían al suelo, sin vida mientras se escuchaban estruendos muy fuertes. Era como una escena de una película de terror macabra, como si llovieran cuerpos. Inmediatamente llegó la policía, creo que era un escuadrón SWAT por lo que pude ver. Entraron al edificio, y ya no supe qué pasó. Según por lo que me enteré, resultó que un chico de nuestra escuela, este chico era uno de los mejores promedios escolares, y al parecer el chico no sufría de ninguna enfermedad mental. Incluso decía que quería ser neurocirujano, pero también tenía una enferma obsesión por ver cómo la gente se desvivía, por lo que ese día, esta obsesión lo llevó a cometer ese crimen tan grotesco. Lo más aterrador de todo, es que este chico sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Se podría decir que era un psicópata en potencia el cual, según sus propias palabras, nunca se arrepintió de lo que hizo. Nunca olvidé ese día, y ahora tengo estrés postraumático debido a eso, y prefiero no decir dónde ocurrió esto, por respeto a las familias que perdieron a algún ser querido. También he ido con varios psicólogos, psiquiatras, desesperado por ayuda, para lograr quitar esas imágenes de mi mente, pero por más que lo intento, no puedo hacerlo. He estado pensando seriamente en quitarme la existencia para poder descansar en paz, y creo que un día de estos lo terminaré haciendo. Mi abuela me llevaba a la estación de tren una tarde lluviosa por una carretera con un carril en cada dirección.
De repente, un camión grande que viene en dirección opuesta hace que su remolque patine, y gira 90 grados en la parte delantera del camión y se dirige hacia nosotros a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora. Tuve tiempo para pensar, así es como voy a perder la vida antes de que mi abuela de alguna manera llevara nuestro pequeño auto a la zanja y volviera a la carretera, a toda velocidad, evitando por completo que el camión nos impactara. Eso sí, esto es Noruega. La zanja era profunda y suelta, llena de rocas y tierra húmeda, con árboles y cantos rodados por todas partes. Eso requirió un tiempo de reacción y un control de las ruedas digno de un piloto experimentado. Estaba sentado con los ojos muy abiertos y estupefacto en el asiento del pasajero mirando a mi abuela de 78 años. Cuando finalmente recuperé el sentido, aliviado por saber que no había muerto, sin embargo, la historia no acaba aquí, lo que vi en la carretera fue horrible. Resulta que el camión se había llevado con él a varios autos, haciendo una pila de autos destruidos, la cantidad de gente sin vida era brutal. Recuerdo que en un punto salí de mi auto y pude ver cómo había gente tirada en la carretera, algunos estaban agonizando, otros estaban gritando de dolor, y algunos no se movían. Llegaron muchas ambulancias y empezaron a recoger a todos, mientras tanto también había rescatistas, tratando de sacar a la gente atorada en sus autos. Recuerdo que había una mujer atrapada en su auto, al parecer su puerta se había partido y había atravesado su abdomen, dejándola incrustada en el auto, sin poder moverse. Dios, los gritos de esa mujer nunca los olvidaré. Hubo un tiempo en que unos amigos y yo estábamos explorando un antiguo túnel de tren que supuestamente estaba embrujado. El túnel todavía estaba activo, pero los trenes no son muy comunes hoy en día, así que pensamos que era buena idea entrar. Éramos 4 en total y un chico se quedó en la entrada porque era lo suficientemente inteligente como para sentirse incómodo con la idea. El resto de nosotros entramos. Entramos durante unos 5 minutos antes de que un amigo más regresara y saliera del túnel dejándonos solos a mí y a mi amigo, al que llamaremos Kirk. 15 minutos después, moviéndonos bastante lento porque el suelo no era realmente apto para caminar, más tarde vimos una luz en el otro extremo del túnel. Este túnel es largo así que sabíamos que no era la otra entrada. Sin embargo, no éramos inteligentes así que asumimos que era otro grupo de personas caminando hacia nosotros. No había nada que temer, así que seguimos caminando. Bueno, unos minutos más tarde notamos que la otra luz realmente no se mueve. Se está haciendo más grande pero no se mueve en absoluto, lo cual es extraño si se sostiene la luz. Entonces ahora nos preguntamos si es algo más. Por suerte, no somos tontos. Ambos escuchamos un motor. Ahora estamos en lo profundo del túnel. Nuestra entrada se está perdiendo de vista y la luz en el otro extremo está aumentando. Pero ahora es bastante brillante. Este es el punto donde las cosas empiezan a cambiar. Kirk se vuelve hacia mí y me pregunta si siento una brisa. No hemos sentido ninguna brisa real en todo este tiempo. No sé cómo los túneles de los trenes canalizan o bloquean el viento, pero hasta ahora ha estado bastante tranquilo. ¿Pero sabes que mueve mucho aire por un túnel de tren? Sí. Un tren. Entonces comenzamos a correr de regreso hacia nuestra entrada, pero nos hemos estado moviendo por un tiempo y estamos bastante profundos. Y ahora el tren está lo suficientemente cerca como para que no quede ninguna duda. Pudimos empezar a oírlo y distinguir el movimiento de la luz. Todavía estamos en marcha y tal vez estemos a mitad de camino cuando el tren se acerca muchísimo. No sé qué estaba pensando Kirk, pero fue entonces cuando me di cuenta de que no saldríamos a tiempo. Tal vez alcancemos otros 50 metros a lo mucho antes de que el tren nos aplaste y Kirk me grita que baje. Me lanzo con fuerza al suelo de grava y abrazo la tierra como un viejo amante. No tengo idea de cuánto tiempo estuve así antes de que llegara el tren, probablemente 2 o 3 minutos, aunque parecieron eternos. Pero cuando el tren llegó hasta nosotros, quedó claro. Los trenes de mercancías largos tardan entre 5 y 10 minutos en pasar. Son extremadamente ruidosos y el ruido solo aumenta con el túnel. Nunca he estado más asustado en toda mi vida. Una vez que pasó, logramos salir, pero el temblor no cesó probablemente durante media hora. Mi audición no se recuperó por completo durante casi un día. Eso fue hace unos años y todavía no me gusta estar cerca de las vías del tren. Me desperté inmediatamente en medio de la noche sin moverme y con el pelo erizado en la nuca porque mi ahora ex esposa estaba parada en nuestra habitación sosteniendo un gran picahielo y mirando mis pies. Había tenido un brote esquizofrénico unos meses antes y había empezado a referirse a mí como el enemigo. Me quedé allí sin moverme. Estuvo allí durante más de una hora.
No tengo idea de cuánto tiempo estuvo allí antes de que yo despertara. De todos modos, ella sale de la habitación y regresa sin el picahielo, se mete en la cama y me abraza al estilo de una cucharita como si hubiera tomado una decisión. Luego me preparó waffles para el desayuno. Lo mejor es creer que puse mi mejor voz de oh, vaya, esposa increíble. Estos waffles son deliciosos. En julio, estaba conduciendo mi motocicleta y estaba girando hacia un camino de retorno. Una chica vino en su auto detrás de mí en una curva cerrada y me golpeó. Yo iba al menos a 90 km/h. Ella me golpeó porque estaba enviando mensajes de texto o jugando con algo en este auto, de cualquier manera no estaba prestando atención. Recuerdo escuchar un chirrido de neumáticos y ver el auto medio segundo antes del impacto y luego todo se volvió negro. Aparentemente rompí el parabrisas con mi cabeza, rompí el espejo con la cadera y luego aterricé de inconsciente en la carretera. Desperté en la carretera y recuerdo estar asustado porque no estaba seguro si había más autos, así que la adrenalina me subió y me agarré con las manos y las rodillas y me puse de pie para salir corriendo de la carretera. Ahí fue donde recuperé la visión. La motocicleta quedó destrozada, pero gracias a mi casco y a la pura adrenalina por el golpe, logré salir literalmente con solo una conmoción cerebral, moretones desagradables y un hematoma profundo en el hueso del pie izquierdo, sin ningún hueso roto. Han pasado 8 meses y todavía me estoy recuperando de la conmoción cerebral, apenas me duele el dedo del pie y la pierna que recibió el impacto tiene una abolladura en el músculo, pero aparte de eso, estoy bien. Si no hubiera estado usando un casco, entonces no tengo ninguna duda de que ahora estaría muerto. Niños, usen casco. Casi me dan un tiro mientras paseaba a mi perro. Estaba afuera disfrutando del aire fresco con mi cachorro y, de repente, una camioneta que perseguía a 2 tipos en una motocicleta dobla la esquina. El tipo de la camioneta saca un artefacto y comienza a dar tiros en medio de la zona residencial. Mi perro se quedó helado y no se movía y yo sabía que tenía que salir de allí pero no podía dejarlo solo así que estábamos en el suelo. Una ventana de un edificio de apartamentos justo detrás de mí recibió un impacto, muy cerca de mi cabeza. Resulta que los hombres de la motocicleta habían intentado asaltar a un tipo en el estacionamiento del supermercado pero luego descubrieron que era una persona a la que no debías enojar. Un tipo que paseaba por ahí recibió un impacto en el trasero y se cayó de la bicicleta. El barrio arrinconó al tipo de la camioneta y vino la policía y se lo llevaron. Mi perro todavía se caga de miedo cuando escucha sonidos fuertes en la calle. Cuando tenía alrededor de 16 años, estaba saliendo con un chico genial, teníamos los mismos intereses, él era un poco mayor, a mis padres les agradaba, etc. Bueno, con el tiempo aprendí que tenía un poco de mal genio y aprendí qué evitar hacer para no hacerlo enojar. Hasta ese momento nunca me había pegado ni nada parecido, solo empujones y pellizcos, cosas así. De hecho todavía tengo una pequeña cicatriz de cuando me quemó con un cigarro. Cualquier persona normal se habría ido para entonces, pero mi yo más joven realmente creía en buscar lo bueno en las personas y tenía una autoestima terrible. De todos modos, un día me escabullí de mi casa a las 2 de la mañana. Estábamos en la parte trasera de su camioneta besándonos y él trató de iniciar el delicioso. Yo, que tenía 16 años y fui criada para ser una católica culpable, dije que no. Se puso agresivo, pero yo sigo diciendo que no. Se enoja. Pone sus manos alrededor de mi cuello y comienza a apretar. Soy una chica bastante gordita pero él era mucho más alto y más grande que yo. Estaba teniendo problemas para apartarlo de mí y me costaba respirar y tengo una sensación extraña en la cabeza, como si me mareara y sintiera que se me salían los ojos de las órbitas. Todo el tiempo estoy pensando esto es todo. Debería haberme ido cuando pude. Todo el tiempo estuvimos estacionados frente a la casa de mis vecinos. El vecino debió haber pensado que algo estaba mal y salió. El chico con el que estaba ve al vecino y enciende el camión y simplemente conduce antes de que me diga que salga y termino caminando a casa como a las 3 de la mañana. Nunca le dije a mi familia y todavía preguntan por él de vez en cuando. Eso fue hace 4 o 5 años. Vi un video sobre una joven adolescente que había sido intimidada y maltratada y grabó un video en el que se adentraba en el bosque detrás de su casa, se subía a una silla y se ponía una cobija ya sabes dónde. Lloró y habló un poco sobre lo mucho que lamentaba ser, según sus palabras, una persona tan inútil. Luego apartó la silla de una patada. El video continuó durante aproximadamente 20 minutos después de su desvivisión y comienzas a escuchar llamadas de personas que intentan comunicarse con ella y, finalmente, escuchas a sus padres llamándola desde la puerta trasera.
La publicación que personalmente me traumó más cuando la leí fue una en la que una mujer publicó sobre cómo su madre le quitó la existencia accidentalmente a su hija. Básicamente, la hija era increíblemente alérgica al aceite de coco, pero la abuela realmente no creía que fuera cierto. Mamá y papá salieron por la noche mientras la abuela cuidaba a los niños y la abuela decidió cepillar el cabello de los niños con aceite de coco, y luego, cuando ella comenzó a reaccionar, la abuela le dio té para dormir y la acostó. Debido al té, la niña tenía demasiado sueño para alertar a alguien y cuando los padres llegaron a casa ya era demasiado tarde. Toda la publicación es horrible y dolorosa de leer. La publicación en sí no era tan loca, era una especie de criptomoneda que falló y perdió todo su valor de la noche a la mañana. La parte terrorífica fueron los comentarios. Mucha gente amenazaba con autoquitarse la existencia porque se sentían muy desesperanzados. Tantos comentarios deprimentes de hombres que planeaban jubilarse y ahora tienen que decirles a sus esposas que se les acabaron los ahorros de toda su vida. Muy deprimente. Vi una publicación en la que un hombre buscó consejos sobre cómo enfrentar a su esposa infiel, le aconsejaron que solicitara el divorcio. Siguió adelante y luego surgió una noticia sobre una madre que le quitó la existencia a sus 2 hijos para evitar que su exmarido tomara la custodia de sus hijos. El hombre que hizo la publicación confirmó más tarde que la noticia trataba sobre su esposa e hijos. Horriblemente triste. Aquella publicación en la que una madre moribunda le dice a su hija adolescente que ella era producto de una aventura. Reddit animó a la niña a decirle la verdad a su padre. Ella siguió el consejo y él la corrió de su casa. Como era el padre legal, el Estado le obligó a adoptarla nuevamente y él reaccionó haciéndole la vida muy difícil a la niña, que a estas alturas no tenía a nadie más. Publicó una última vez en un subreddit, diciendo que tomaría algo para quitarse la existencia. Lo mío fue más personal que realmente inquietante. Exploraba los hilos de Reddit sobre embarazo como una mujer embarazada que estaba aburrida. Era la historia de una mujer cuyo corazón estaba absolutamente roto por haber dado a luz a un bebé desvivido. Las señales previas que indicaban un embarazo fallido no habían sido tomadas en cuenta por la mujer y desafortunadamente había esperado demasiado y su hijo había fallecido en el útero. Fue muy perturbador porque tenía más del 75% de sus signos. Llamé a mi obstetra, me indujeron al día siguiente y di a luz varias semanas antes. Resulta que yo tenía el mismo problema. Preeclampsia y el cordón enrollado alrededor del de mi bebé. Mis hijos están vivos gracias a esa publicación. Vi una publicación hace mucho la cual se trataba de un chico y su novia. La novia del chico tenía una hermana que tenía 20 y tantos años pero tenía la capacidad mental de un niño de 9 años debido a un caso de autismo severo. Un día, supongo que cuando estaban todos juntos, el novio, la novia, y la hermana con autismo empezó a parpadear y luego dijo que no podía escapar de su mente y que quería salir o algo así, y lo dijo como una persona completamente normal. Luego volvió a actuar como su yo normal de 9 años. Eso me asustó porque me hizo pensar qué pasaría si hubiera personas que básicamente estuvieran atrapadas dentro de sus propias mentes. Editar, gente, encontré la publicación y a continuación se las pondré en pantalla. Mi novia tiene una hermana menor que tiene parálisis cerebral y autismo y, aunque es muy inteligente, en realidad no puede mantenerse a sí misma por completo y probablemente necesitará ayuda y orientación por el resto de su vida, lo cual está perfectamente bien. Ella es básicamente nuestra hija adoptiva. Mi novia le enseñó a su hermana a caminar y hablar y básicamente todo lo que sabe. Un día, sin embargo, mi novia me contó que hubo 3 casos en su vida en los que su hermana básicamente rompió su carácter y le dijo que estaba atrapada y no podía salir, y que estaba atrapada y necesitaba ayuda desesperadamente. Su hermana habla de una manera muy específica, infantil y cursi. Ella es muy inocente y también este día, a sus 19 años, le habla a sus peluches como si fueran reales, pero durante las 3 veces que su hermana rompió su carácter. Mi novia me dijo que su hermana habló como un adulto en cierto tono desesperado e hizo una mueca como si temiera por su vida y literalmente al segundo siguiente su cara cambiaría y ella también volvería a ser como antes y mi novia me dijo que es como si su hermana no recordara lo que acababa de pasar momentos antes. Esto asusta a mi novia y le hace preguntarse si su hermana está atrapada en un estado infantil y a veces tiene momentos de claridad. Cuando me dijo esto, me di cuenta de que era serio y nunca volvió a mencionar el tema desde entonces por lo mucho que la asusta.
A veces me preocupa que algún día ella pueda romper su carácter, y solo yo estaré cerca y no sabré qué hacer. Ella es muy dulce y la amamos tal como es, pero también me asusta pensar, ¿y si su mente estuviera siendo rehén de otra persona? ¿Alguien más ha tenido experiencias similares? Alguien publicó aquí hace más de 10 años acerca de estar traumatizado y necesitar hablar con alguien sobre haber presenciado a una mujer siendo sacudida por un automóvil. Leer su relato realmente me traumatizó y no pude dejar de pensar en ello durante años. La versión corta es que la persona que hizo la publicación había salido de una tienda o algo así y vio a una mujer en su bicicleta ser atrapada por un camión de 10